Quiz 6, ejercicio 2. Sea la función, definida con ese dominio y ese recorrido, definida por f de x es igual a x cuadrado menos 3. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Esta pregunta es totalmente conceptual, no debemos calcular nada. Es por eso que para contestarla vamos a tratar de explicar en palabras simples lo que es una función y todas sus características. Si pudiéramos definir coloquialmente lo que es una función, diríamos que es como una maquinita de números. Tú le introduces un número y te entrega el mismo u otro número. Dicho así, no suena tan terrible. Pero muchas veces vemos explicaciones que incluyen la definición formal, como una relación del conjunto A al conjunto B, en la que un elemento del conjunto de salida, llamado dominio, le corresponde solamente un único elemento del conjunto de llegada, llamado recorrido. Eso lo asumimos siempre, pero necesitamos entenderlo bien. Veamos el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos una función de costo de la cuenta de la luz, en función de las ampolletas que prendo en mi casa. Si yo prendo 0 ampolletas, pagaré 5.000. Si prendo una ampolleta, pagaré 5.100. Si prendo 2 ampolletas, pagaré 5.200 y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ahora pongan atención. ¿Cuánto pago si prendo 2 ampolletas? 5.200, ¿cierto? Bien. ¿Y cuánto pago si prendo 2 ampolletas? Ya lo dijimos, 5.200. ¿Y cuánto pago si prendo 2 ampolletas? 5.200, ¿cierto? No estoy redundando ni tratando de molestarlo, solo quiero dejar claro que esta es una función. Porque es imposible que para el consumo de 2 ampolletas yo pague un valor diferente en mi cuenta de luz. ¿Ven? Esto se graficaría así. Es decir, este valor, 2 ampolletas, no puede tener 2 valores de llegada distintos. Si así fuera, esto no sería una función sino una relación. Definamos lo que es una relación. Esta, por ejemplo, que está acá. Aquí estoy comparando rendimientos de autos. En azul tengo lo que rinde un auto japonés pequeño versus lo que rinde una camioneta americana grande en rojo. Con 1 litro el japonés rinde 15 kilómetros, pero con el mismo litro la camioneta rinde 6 kilómetros. ¿Ya? Estoy relacionando ambos vehículos, pero no puedo hablar del concepto de función porque son vehículos distintos. ¿Se entiende? Eso es una relación. Ahora definamos bien los conceptos de dominio, codominio y recorrido, usando el ejemplo que pusimos de la cuenta de la luz. Se define como dominio una función a los elementos del conjunto de salida. En este caso particular, nuestro dominio son los números enteros no negativos, pues se refiere a número de ampolletas. Y yo no puedo consumir menos 5 ampolletas, ni puedo consumir 3,6 ampolletas. O consumo 3 o consumo 4, y siempre un valor positivo, o 0. Se define como codominio de una función a los elementos donde puede llegar la función. Como es una función de costos, puedo tener muchos valores, todos positivos, obviamente. Nadie me va a regalar plata por usar la luz, ¿cierto? En este caso el codominio son los reales positivos. Se define como recorrido de una función a los valores donde efectivamente llega la función. Para este caso, el recorrido es 5.000, 5.100, 5.200, 5.300, etcétera, etcétera. Todos aquellos valores que se generan de reemplazar por valores enteros de ampolleta en la función. Hay funciones que, según su naturaleza, podemos clasificarlas en inyectivas, sobreyectivas o epiyectivas, que es lo mismo. Y cuando cumplen ambas características, podemos clasificarlas como biyectivas. Veamos a qué se refiere. Las funciones inyectivas, que también se les llama 1 a 1, son aquellas en que a un elemento del recorrido se les asocia solo un elemento del dominio.
Hay una manera muy sencilla de identificarlas cuando las grafican. Si dibujan líneas horizontales paralelas al eje X y esas líneas solo tocan o pueden tocar en un punto a la gráfica, entonces es una función inyectiva. Por ejemplo, esta es inyectiva, esta también es inyectiva, pero esta ya no. Esta tampoco es inyectiva. Si se fijan, a este elemento del recorrido que está ahí le corresponden dos elementos del dominio. Las funciones sobreyectivas o epiyectivas o sobre, cualquiera de esos tres nombres, son aquellas en las que el recorrido coincide con el codominio. Es decir, se ocupa todo el conjunto donde puede llegar la función. Por ejemplo, en este gráfico, y dado que la función está definida, como ven en pantalla, la función es sobreyectiva. Si existe alguna función que cumpla con ambas características, se dice que la función es biyectiva. O sea, es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Y un concepto muy importante que deben recordar es que si la función es biyectiva, entonces tiene inversa. ¿Qué es la inversa? La inversa de una función es aquella que hace el trabajo al revés, por así decirlo. Se obtiene de manera sencilla intercambiando la y por la x y viceversa, pero despejando la y. Ocupando el mismo ejemplo del principio, verán ahora que si ocupamos 5100 como elemento de salida, llegamos a 1 como elemento de llegada. Es decir, esta función hace lo contrario que su inversa. En palabras más simples, en las funciones inversas se invierten dominio y recorrido. Ya con estos conceptos definidos necesitamos explicar brevemente cómo se grafican algunas funciones. Y de esto podríamos hablar horas. Solo les dejo en pantalla los gráficos con las funciones más típicas que encontrarán. Si desean saber cómo es la gráfica de cualquier función, les recomiendo bajar las apps Desmos o GeoGebra. Ahora vamos a resolver el ejercicio. Primero grafiquemos esta función. Ya explicamos recién que las parábolas se grafican así. Pero como esta baja 3 unidades, entonces este es su gráfico. Pero ojo, ahora debemos considerar su dominio y recorrido, que está en el enunciado del ejercicio. Fíjense que la función tiene como dominio a todos los números negativos hasta el 0. Entonces, esta rama de la parábola no debemos considerarla, porque el dominio de la función no está definido en los números positivos, así que la borramos. El recorrido, si se fijan, es exactamente desde el -3 hasta el infinito positivo. Ahora analicemos lo que debemos responder. Vamos una por una. 1. Es inyectiva. Por definición, la función cuadrática no es inyectiva, pero esta función tiene su dominio restringido solo a esta parte. Si trazamos líneas horizontales, nos vamos a dar cuenta que es imposible que estas líneas toquen esta parte de la parábola en más de un punto. Por lo tanto, esta función es inyectiva. Así que esta alternativa es verdadera. 2. Su función inversa es raíz cuadrada de x más 3. Para analizar esta opción, despejemos la inversa algebraicamente. Llegamos a que es más menos la raíz cuadrada de x más 3. Por definición, como habíamos dicho, la función cuadrática no tiene inversa. Pero en este caso, dado que se ha restringido el dominio, consideramos la parte que corresponde. Recordemos que dijimos que las inversas intercambian dominio por recorrido y viceversa. Entonces, ¿cuál es la inversa? ¿La positiva o la negativa? Muy bien, la negativa, pues es la que tiene como dominio al recorrido de la función original. Así que la inversa de f de x es menos raíz cuadrada de x más 3, por lo que esta alternativa es falsa. 3.
f no es biyectiva. En la alternativa anterior acabamos de demostrar que la función que nos entregan, así como está acotada, tiene inversa. Y una función tiene inversa solo si es biyectiva. Así que f de x es biyectiva, por lo que esta opción también es falsa. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A, solo uno. Esperamos que les haya quedado claro. Estudien mucho el concepto de funciones. Un abrazo.